yo no soy la persona que está hablando solamente, sino es el Espíritu Santo que está guiando mi mente. Gloria a Cristo. Vamos a comenzar hablando sobre un verso de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amén. Ustedes lo pueden ir leyendo mientras Dios va hablando en mí. Que dice que amamos unos a otros con corazón puro y con todas vuestras fuerzas. Como podemos ver, hay dos palabras clave: el amor y la pureza. Por eso el tema que voy a tratar en este momento se va a titular de la siguiente manera: purificación de nuestras almas a través del amor por el Espíritu Santo. Amén. Quiero comenzar, pueden tomar asiento, hermanos. Creo que la mayoría de nosotros acá hemos hecho limpiezas en nuestras casas o en nuestros cuartos, ¿no? Cuando yo era niño mucho me costaba, ¿no? Yo me acuerdo que a veces hacía trampa, ¿no? Ponía debajo de la cama el polvo, ¿no? Y mi mamá me decía, ¿no? Por fuera flores y por dentro temblores, me decía mi mamá. Igualmente, nosotros, aquella persona que diga que no tiene pecado, está mintiendo. Porque así como nuestras habitaciones, nuestros cuartos, nuestras casas se ensucian, siempre se van a ensuciar, igualmente sucede con los seres humanos. Entonces el peor pecado que un ser humano puede cometer es decir que no tiene pecado, porque está cometiendo el mismo error que los fariseos. Así es. Entonces, Pablo nos dice que nosotros nos purificamos a través del amor. Y por eso vamos a retornar al Antiguo Testamento, no tanto en el Éxodo capítulo 20, de los versículos 1 a 17, como Deuteronomio capítulo 5, versículos 4 al 21, en la cual hablan de los 10 mandamientos. Acá los días viernes, ¿no? Con las hermanas jóvenes veo que le dan sus clases, ¿no? Y me imagino que también enseñan los 10 mandamientos. De los 10, Jesús los sintetiza en Mateo 22, del 37 al 40, en dos: el amor al prójimo, primero el amor a Dios sobre todas las cosas, y el amor al prójimo como nosotros mismos. Yo he estado pudiendo ver de que los 3 primeros mandamientos, los 3 primeros, se enlazan con lo que viene a ser el amor a Dios sobre todas las cosas, mientras que los otros 7 son el amor al prójimo. Amén. Pero también he estado revisando el Levítico, no sé si lo pueden ver en estos momentos, Levítico 19, versículo 18, donde dice algo parecido. Voy a buscar un momento. Pues me pasé. Números, Levítico 19, 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Dios, podemos ver la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde también se habla del amor al prójimo. Pero hay otra cosa que me he dado cuenta, que es que el amor al prójimo viene a ser un sinónimo del amor a Dios. Porque nosotros, al amar a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. Y por eso podemos irnos a Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Amén. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Amén. Dice, esa parte sí se los voy a leer. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota, y aquí la viga de tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás echar la mota del ojo de tu hermano. No le deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Parte del amor al prójimo es no juzgar a los demás. Eso lo dice Pablo muy lúcidamente en Corintios 13, donde Pablo hace una definición muy bonita del amor. Y el amor no solamente se refiere al amor entre esposos, entre parejas, sino el amor entre amigos, el amor entre hermanos de la iglesia, el amor de padres a su hijo, el amor entre primos, el amor entre familia, etc.
Pablo lo define muy bien. El amor no es egoísta. Sí, amén. Por ejemplo, si nosotros, un caso hipotético, dos hermanos, dos parejas de hermanos están formando en una discusión, tienen que darse cuenta de que esa discusión ustedes no están amando al prójimo. Entonces ustedes tienen que pensar y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que amar a mi esposa y tengo que medirme, ¿no? Y quitarme, de repente, como dice Pablo, el amor es paciente, ¿no? Amén. Ser un poco más de paciencia Amén. y ser paciencia con mi esposa. Amén. Y viceversa, también para las esposas con los esposos y también con los hijos, ¿no? Porque si bien en el cuarto mandamiento, que esta parte del amor al prójimo, está honrarás a tu padre y a tu madre, también los padres tienen que tener un poco de paciencia con sus hijos, y ese expresa el amor a Dios. Y es así, también Pablo es genial para hacer esa analogía, ¿no? Y yo estoy haciendo una analogía con los instrumentos de limpieza. De repente nosotros, no sé, cuando nosotros limpiamos nuestros cuartos, ¿qué es lo que usamos? ¿No? Usamos una escobita, un trapeador, usamos esas fórmulas que se echan para poder limpiar, y esas son las expresiones de amor, ¿no? La paciencia, el amor es paciente, ¿no? Una persona del trabajo, de repente, hay personas que sí sacan de vicio, ¿no? Pero uno tiene que ser paciente, el amor es paciente, porque esa persona, por más daño que me esté haciendo, esa persona es mi prójimo. Amén, amén. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que ser pacientes. Igualmente, de repente el trapeador o la fórmula para poder limpiar el piso puede ser de repente no ser egoísta. No ser egoísta. De repente podemos ver que nosotros estamos trabajando, tenemos algo de dinero y vemos una persona con necesidad, ¿no? Y decimos, no, esa persona es un flojo, seguro no sabemos, quizás no sabemos ni su vida personal de la persona y ya le estamos juzgando que es un flojo, ¿no? Entonces de repente no darle dinero necesariamente, pero de repente, ¿no? Un plato de comida. Un plato de comida, toma hermano, toma. Y no importa que no sea de nuestra religión, que no sea de nuestra doctrina. Amén, amén. Como Jesús lo explica muy bien en la parábola del buen samaritano, ¿no? Que fue el samaritano el que adoraba a Baal, el único que ayudó a la persona que estaba ahí, ni siquiera el sacerdote levita. Igualmente, si vamos a Mateo 25, Amén. del 31 al 46, no por mi lentitud, lo que pasa es que estoy acostumbrándome a la Reina Valera. Ok, hermano. Mateo 25, capítulo 25, versículos 31, dice, y cuando el Hijo, hasta el 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán en su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Ahí está. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y ahí podemos ver el amor, cómo se expresa el amor, ¿no? Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui huésped y no me recogisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, huésped o desnudo o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos,
ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Podemos ver aquí cómo Jesús, Dios, está en nuestros hermanos más pequeños, que son los pobres. Nosotros como cristianos tenemos siempre que ser solidarios, ¿no? Y expresar el amor al prójimo. Y eso lo encontramos en los 10 mandamientos, Sí, amén. ¿no? Y Jesús los sintetiza, esos 10 mandamientos. Y como podemos ver en la cita de Levítico, el mismo Antiguo Testamento confirma lo que dice Jesús. Amén, amén. Entonces, un momento, fíjate si me estoy pasando. Ustedes me avisan si me estoy pasando mucho. Entonces, en este momento podemos darnos cuenta que el amor al prójimo es amar a Dios y viceversa. Ahora vamos al tema de la purificación. ¿Cómo nosotros nos purificamos? Nos purificamos, obviamente, no cometiendo pecados, orando, pidiendo perdón a Dios. Pero la mejor forma de purificarnos, y lo mismo lo dice Pablo en Corintios 13, es amando, haciendo actos de amor, ayudando a los demás, no juzgando, no diciendo, de repente el hermano de otra denominación nos insulta, nos dice herejes o nos dice qué sé yo, no haciendo caso a eso. Hermano, yo te amo. Si ese hermano de otra denominación necesita ayuda, le ayudamos, sin pedirle nada a cambio. Y así demostramos que nosotros estamos con Dios. Porque el único que puede juzgar es Dios. Amén, así es. Tampoco eso no quiere decir de que nosotros no cometamos pecado. No, nosotros tenemos que cuidarnos del pecado, obviamente. Pero nosotros, no mirar la paja en el ojo ajeno. Nosotros mismos podemos juzgarnos o darnos cuenta, ser autocríticos, hacer nuestra limpieza de nuestro cuarto. Porque ese cuarto que les hablé hace un momento es nuestro espíritu, es una analogía. Tenemos que mantenerlo siempre limpio. Porque ¿y cuál es el error que cometieron los fariseos o las personas que dicen que no tienen pecado? Es que se ciegan. Se ciegan y no se están dando cuenta, como muchos niños que esconden debajo de la tierra de la cama, que están putrefaciendo su alma. Están muriendo de podrida su alma. Eso es lo que están haciendo. Nosotros no podemos caer en esa soberbia. Esa es la soberbia que llevó a la caída de los fariseos, que llevó incluso que sean los artífices de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sin saber que esa crucifixión nos libraría de todos los pecados a todos nosotros, y que el triunfo final siempre va a ser de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces un rato a Juan capítulo 13, versículo 34, un solo versículo. Está capítulo 13, 12. Capítulo 13, versículo 34. Dice, ¿ya están todos? Muy bien. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también nos améis los unos a los otros. ¿Y cómo nos ama Dios? Imagínense. Si una madre, cuando nace su hijito, ¿cómo lo ama, no? Uno como, incluso hasta fuera de la iglesia lo puede ver, ¿no? Cualquier persona que viene en la calle, que no necesariamente está en la iglesia, ve cómo, admira cómo una madre puede amar a su hijo, ¿no? Ese amor, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Imagínense cómo Dios nos va a amar a nosotros. Mucho más que una madre a su hijo. Muchísimo más que una madre a su hijo. Entonces, mira lo que dice. Como yo os he amado, amémonos unos a otros. Eso quiere decir, nosotros tenemos que amarnos como hermanos. Sí, amén. No, por eso no vamos a negar que como humanos siempre tenemos conflictos. Es parte normal. No, es normal en la vida de cada uno. Siempre van a aparecer personas que nos hagan daño. Quizá inconscientemente o conscientemente, algunos de nosotros incluso podemos hacer daño a alguien. Puede suceder. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Tenemos que limpiar el cuarto. ¿Y cómo limpiar el cuarto? A través de un espejo espiritual. No sé cómo, yo no voy mucho al espejo, no suelo ir. Más que todas las mujeres, cuando van al espejo se maquillan, no sé qué hacen, ¿no? Están horas y horas en el espejo las mujeres, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como hacen las mujeres con el espejo, igual nosotros tenemos que estar viendo, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué fallé? ¿Hice mal algo? Pues eso se nos pasa, ¿no? Incluso hasta con los hijos, ¿no? A veces el hijo está tranquilito y la mamá o el papá le llama la atención de la nada porque le fue mal el trabajo, qué sé yo, y se con los niños, ¿no?
Y también, ¿no? Escuchar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, yo todavía, Dios no me ha dado hijos, pero he sido hijo, ¿no? Escuchar a nuestros hijos, no subestimar, porque esos niños, porque esos pequeños no solamente se refieren a las personas pobres, también se está refiriendo a los niños, a todos en general, sin limitación de edad. Entonces, escuchar a los más pequeños, ¿no? Ellos siempre tienen algo que decir, ¿no? Y si hay que corregirlos con amor. Aunque a mí me corregía con amor y con un San Martín. ¿Ustedes han visto los San Martines? Pero me acuerdo cuando era Semana Santa. Así no he hecho nada, me tocaba, ¿no? Usted sabe las costumbres de Perú, mi hermana y mi hermano. Entonces, no hay que corregir hacia los niños, ¿no? Siempre corregirles, hacerles ver y darles el ejemplo desde chiquitos del amor, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vienen sus niños, están en el colegio y de repente un compañerito se quedó sin comida o algo le faltó, algo pasó, ¿no? Enseñarle al niño desde que es chiquito a compartir, ¿no? Mira, qué bonito es, para un chocolate a la mitad y le voy a invitar de mi mismo chocolate. ¿No? Enseñarle eso desde niños, a que no sean egoístas. Pero como dice Pablo también en Corintios 13, el amor no es egoísta. Pero ustedes pueden leer, a mí me encanta Corintios 13, ¿no? Porque Pablo hace una muy buena definición, obviamente con la inspiración de nuestro Espíritu Santo. Yo no sé si me habría pasado, hermanos, todo bien el tiempo. Continúo entonces un poco más. Justo hablábamos también del amor a los gentiles, ¿no? Cuando habla de los gentiles, se está refiriendo a personas que no conocieron a Cristo, ¿no? Y justo el hermano me enseñó hace cuando la primera vez que vine a la iglesia, ¿no? Cuando tuvimos la conversación con el pastor Jeremías, me habló justo, creo que era Romanos 2, ¿no? Del 12 al 16. Vamos a Romanos 2. Del 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en ley pecaron, por la ley serán juzgados. Eso quiere decir de que nosotros vamos a ser juzgados por la ley, porque nosotros tenemos la suerte, tenemos la dicha de estar dentro de la palabra de Dios. Lamentablemente, de repente los antiguos aztecas, los antiguos incas, otras culturas, incluso ahora mismo, ¿no? En el mundo oriental, donde están los budistas y todo eso, no tienen la suerte de conocer la palabra de Dios. Son muchos países, ¿no? Como Corea del Norte o en el Medio Oriente, qué sé yo, no pueden. ¿No? Ahí si les enseñan la Biblia, lamentablemente te matan, ¿no? Entonces, ellos van a ser juzgados de manera diferente, no como nosotros. Eso no quiere decir de que de ellos no haya gente que no se vaya a salvar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio justamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme al Evangelio por Jesucristo. Amén. Y voy a concluir esta pequeña reflexión con el Salmo 136. No sé si lo podemos hablar todos. Vamos al Salmo 136. Ya, acá está antes de Proverbios, ¿no? Ok, Salmo 136. Estoy ubicando. Sí, hermano. Gloria a Dios. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios, los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Anunciad que hace las maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos sin entendimiento, porque para siempre es su misericordia.
aquel que envió las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia, el sol para que dominase en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que dominasen en la noche, porque para siempre es su misericordia, al que dio a Egipto sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y su ejército del mar Rojo, porque para siempre es su misericordia, y al que llevó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, y mandó grandes reyes para siempre es su misericordia, y mandó reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en Selah, porque para siempre es su misericordia, heredad de Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da sabiduría a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Que la gracia y paz de Dios sea con todos ustedes.